Hola, muchos me han preguntado sobre la imposición de manos. Por ejemplo, una de las preguntas que me hicieron es la siguiente. ¿Por qué cuando el pastor pone las manos sobre algunos se caen y yo no? ¿Es verdad que el pastor da el espíritu a quien él quiere? La respuesta es la siguiente. En la carta a los hebreos, su autor anima a los judíos que habían creído en el Evangelio de Cristo eh, a dejar de ser niños, a madurar en el conocimiento de la verdad. Y lo hace de la siguiente manera. Eh, Les dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Así, aquí se habla de los rudimentos de la palabra de Dios. Más adelante, incluye entre los rudimentos la imposición de manos. Los versículos siguientes dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hebreos capítulo 6, versículo del 1 al 2. Aquí vemos cómo el autor enumera algunas de las doctrinas básicas de la fe tal y como se enseñaba entonces en la comunidad judeocristiana. Todas estas doctrinas eran fundamentales, pero forma parte de los rudimentos, es decir, de lo básico. El creyente hebreo debía continuar su formación y no quedarse solamente con lo básico. El bautismo, por ejemplo, en este pasaje que hemos leído, no se refiere al bautismo cristiano, sino a los lavamientos de purificación que realizaban en el judaísmo en el Antiguo Testamento. Una vez en Cristo, los creyentes debían seguir adelante aprendiendo. Del mismo modo, cuando se habla de la imposición de manos, en este pasaje se refiere a la práctica levítica en la que el pecador debía imponer sus manos sobre la cabeza del animal que le sustituiría en el sacrificio. Es decir, el pecador tenía que comprar un animal sin defecto, poner sus manos sobre la cabeza del animal y después el animal era sacrificado en lugar del pecador. Levítico capítulo 1, versículo del 1 al 4. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Señor, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Es decir, el pecador ponía sus manos sobre el animal y el animal era sacrificado en lugar del pecador. Esto quiere decir que aquellos cristianos a los que le escribe el autor de Hebreos, es decir, aquellos cristianos de origen judío a los que les está escribiendo esta carta, aún arrastraban todavía algunas prácticas que debían reinterpretar a la luz del Evangelio de Cristo. Evidentemente, Cristo es el Cordero de Dios que con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre porque quitó todos nuestros pecados. Por tanto, ya no necesitamos poner las manos sobre ningún cordero para que sea sacrificado en nuestro lugar, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento,
la imposición de manos tenía otros significados también. Por ejemplo, se usaba para bendecir a los hijos o a los nietos, es decir, a los descendientes. Encontramos en Génesis capítulo 48, versículo del 14 al 22, que entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, él puso sus manos sobre la cabeza de sus descendientes para transmitirle una bendición. También se usa la imposición de manos en el Antiguo Testamento para el reconocimiento de un llamado al ministerio o para otorgar de alguna manera o transmitir la idea de la autoridad. Por ejemplo, en Números, capítulo 27, versículo del 18 al 20, se dice que Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás tu dignidad sobre él, para que la congregación de los hijos de Israel le obedezca. El versículo 23 dice: y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Al respecto de esto es muy interesante lo que dice después Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Dice que Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó. En el Nuevo Testamento también se usó la imposición de manos en este sentido. Por ejemplo, cuando se nombró a los diáconos para la distribución de la obra social. En Hechos, capítulo 6, versículos del 5 al 6, dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Aquí vemos un pasaje más donde se ve que la imposición de manos se usa para reconocer un llamado y otorgar la autoridad para el desarrollo de ese ministerio o de esa labor, en este caso diaconal. En Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3, dice que había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí vemos cómo Bernabé y Pablo son llamados y reconocidos por medio de la imposición de manos al ministerio evangelístico. Ellos iban a salir como misioneros a predicar el evangelio por otras ciudades. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22, dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Es decir, aquí el apóstol está hablando de la necesidad de tener cuidado sobre quienes imponemos la mano. Este pasaje muchas veces es mal usado por algunos, pretendiendo que si oras por alguien o simplemente les toca y resulta que ese alguien es pecador, sus pecados te pasarán a ti. Y si tuviere demonios,
también. Bueno, esto es algo absolutamente falso. No existe fundamento bíblico para tal afirmación, que además contradice varios pasajes de las Escrituras que enseñan con toda claridad que la responsabilidad del pecado es algo personal. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, deja claro que el alma que pecare, esa morirá. Y que el Hijo no llevará los pecados del Padre, ni el Padre llevará los pecados del Hijo, sino que la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. La única transmisión de culpa por los pecados que Dios acepta es la que se realizó en Cristo, quien cargó con el pecado de todos nosotros. Es la única acepción a este pasaje de Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Por tanto, no debes temer el tocar a un pecador, ni debes temer orar por el pecador, porque sus pecados no te contaminarán a ti, no te van a contar a ti, ni los demonios que él tenga se van a pasar a tu vida, sino no es posible, porque a menos que tú personalmente, con tus propios pecados, le abras la puerta al enemigo. Si no, no es posible que ningún demonio te pase de otro a ti por contacto. De lo que realmente el apóstol Pablo está hablando en este texto es de no poner las manos para reconocer a nadie ni ponerlo en el ministerio antes de tiempo. Es decir, sin que reúna todos los requisitos necesarios. Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3, donde habla de los requisitos para el servicio, dice que no escoja a un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Es decir, no debemos imponer las manos sobre alguien para ponerlo en el ministerio sin que esté suficientemente preparado, sin que tenga todos los requisitos necesarios. Porque entonces si comete pecados, si comete errores, de alguna manera vamos a ser corresponsables en ese sentido. Vamos a ser partícipes de su mala praxis. Vamos a ser responsables del mal que provoque a la iglesia. A esto es a lo que se refiere el apóstol Pablo con ese pasaje. Ahora, el Señor Jesús también imponía las manos sobre los niños para bendecirlos. Mateo capítulo 19, versículo del 13 al 15, dice que le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. También solía imponer las manos al realizar milagros de sanidad, al orar por los enfermos. Lucas capítulo 4, versículo 40, dice que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Lucas capítulo 13, versículo 13, dice que puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Hay quienes, basándose en algunos textos históricos del libro de los Hechos de los Apóstoles, pretenden tener el poder para entregar el Espíritu Santo a otros. Usan pasajes como, por ejemplo, Hechos capítulo 8, versículo 18. Ahí se dice que cuando Simón el mago vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero. Bueno, es evidente que se trata del modo o la perspectiva en la que Simón estaba viendo lo que estaba ocurriendo. Pero nosotros sabemos que los apóstoles oraban por los nuevos convertidos y cuando ellos estaban orando, el Espíritu Santo descendía sobre los nuevos convertidos. Pero pretender que los apóstoles o los pastores de hoy en día tenemos autoridad para impartir al Espíritu Santo es ponernos al nivel de la divinidad. Nosotros no somos Dios. Solo el Padre Celestial puede dar el Espíritu Santo. Como está escrito en Lucas capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan.
quien da el Espíritu Santo es el Padre Celestial. Y por supuesto Cristo, porque Él, como Dios, también tiene la capacidad de enviar, de dar el Espíritu Santo. En Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, dice Cristo, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. No vas a encontrar ningún texto en la Biblia en el que se diga que los pastores debamos orar para que la gente reciba al Espíritu Santo. No, después de leer Juan capítulo 7, versículo del 37 al 39. Ahí dice que Cristo, el último y gran día de la fiesta, Jesús alzó la voz, se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, aunque, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el apóstol Juan, explicando estas palabras, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. De modo que el Espíritu Santo se recibe al creer. Y esto deja claro, este texto deja claro que cuando una persona cree en Cristo, recibe al Espíritu Santo, quien después el Espíritu Santo lo introduce al nuevo creyente en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y a esto se le llama el bautismo del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Como vemos, lo mismo pasa con quienes escogen texto fuera de contexto como pretexto para afirmar que ellos pueden transmitir los dones del Espíritu Santo, especialmente el don de hablar en lengua, ¿no? Estos no tienen en cuenta que la palabra de Dios dice claramente que todas esas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No somos los pastores, no hay ningún texto que diga que los pastores podamos repartir dones, ni de lengua ni de ninguna otra cosa. Podemos orar por las personas y podemos reconocer un don que Dios haya dado a alguien, pero no podemos dar dones porque los dones no los damos nosotros. Son particularidades del Espíritu de Dios. Ahí se nos dice que los pastores... ahí no se nos dice que los pastores debamos poner manos para que reciban los dones, sino que el Espíritu Santo es quien los reparte. En resumen, la imposición de manos a nivel civil se usa para desear bendición a alguien, un familiar, un hijo, un nieto, ¿ok? A nivel religioso se usa en dos maneras: para reconocer un llamado ministerial o diaconal, así como para orar por algún enfermo. Pero debe ser siempre usado única y exclusivamente para estas cuestiones. Jamás debe ser usado para pretender que tenemos autoridad sobre el Espíritu Santo de Dios. Mucho menos para algunas de las locuras que vemos en algunos grupos religiosos que se tiran al suelo por sí mismos o a los que se les empuja. Bueno, espero que este vídeo os pueda servir de ayuda para tener un poquito más claro lo que es la palabra de Dios dice sobre este tema de imponer las manos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.